Bueno, vamos con el título 8, ya queda menos. Esta es la organización territorial, que vamos a ver los principios constitucionales, porque este tema se amplía luego en el tema 4 con la ley reguladora de base del régimen local y alguna que otra normativa. Ley 40, un poquito también. Pero vamos a ver lo básico. Lo básico que es que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas. Esas tres. Y que todas estas entidades van a gozar de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Bueno, ya sabemos, por adelantar un poquito, que el municipio va a través del ayuntamiento, las provincias a través de la diputación y las comunidades pues vamos a tener una asamblea legislativa, ¿vale? Y un órgano de gobierno que ya veremos ahora cuál será. Vamos a ir avanzando. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, ¿vale? Este es el principio fundamental de relación efectiva, que se consagra en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Esto realmente no se cumple porque hay comunidades mucho más ricas que otras dentro del mismo territorio español, pero bueno. Y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular, es decir, que se va a tener en cuenta ciertas particularidades para las islas. ¿Vale? Cuidado con esta, que está subrayada porque ha caído alguna vez en alguna pregunta de examen. Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso, lo dejo aquí clarísimo, privilegios económicos o sociales. 139. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Estén donde estén, van a tener las mismas obligaciones y los mismos derechos. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directamente o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y el establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. Por lo cual, esto podemos simplificarlo con un ejemplito de que Cataluña no puede poner aduanas con el resto de las comunidades españolas, por ejemplo. Siempre con algún ejemplito nos va quedando un poco más claro las cosas. Bien, el capítulo primero ese nos ha hablado de unas normas generales y ahora el capítulo 2 nos habla de la administración local. Luego vamos a tener el capítulo 3 de las comunidades autónomas. Pues en el 140 nos dice que la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Van a gozar de personalidad jurídica plena. ¿Vale? Cuidado con esto. Porque luego cuando nos hable, creo que es la ley reguladora de bases del régimen local, cuando nos hable de provincia, nos va a decir que esa personalidad jurídica es propia. Entonces lo que hacemos es provincia propia. ¿Vale? Así que las poblaciones, los municipios, es plena. Cuidado con eso, que también lo han preguntado. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos. ¿Y quién compone el ayuntamiento? Pues el alcalde y los concejales. Cuidado que aquí no está el teniente de alcalde. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio. Ya sabemos cómo es el sufragio: universal, igual, libre, directo y secreto. Es la forma establecida por la ley. Y los alcaldes van a ser elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que se proceda el régimen del concejo abierto. ¿Vale? Este concejo abierto lo veremos también en esta ley que he comentado.
la ley reguladora de base del régimen local. Mirad, aquí también dice lo que decía yo de la provincia, personalidad jurídica propia, ¿vale? Y los municipios, plena. Cuidado con ese matiz que es preguntable. Esa provincia tiene personalidad jurídica propia determinada y está compuesta por una agrupación de municipios, una división territorial, ¿con el fin de qué? Con el fin de cumplir las actividades del Estado. También pregunta de examen: cualquier alteración de los límites provinciales la tienen que aprobar las Cortes y además mediante ley orgánica. Muy bien, pues seguimos. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones. Aquí vemos que ese es el nombre que se le da a este órgano de gobierno. Vamos a ver también que puede haber agrupaciones de municipios diferentes, como ya lo veremos más adelante en la ampliación del tema con el tema 4. Pero están las mancomunidades, las áreas metropolitanas, en fin, ya lo veremos. Pero sí que es importante que los archipiélagos van a ser cabildos o consejos. En Canarias, Canarias, cabildos, y en Baleares van a ser consejos. No confundir consejos, que es con S, con el concejo abierto que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Que eso es para pequeños municipios de menos de 100 habitantes, o otros municipios con otras características que ya lo detallaremos más adelante. De momento, con que nos quedemos con estos detalles, que son los importantes y más generales, suficiente, poquito a poco. Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas. Es decir, un ayuntamiento pues tiene que tener dinero para arreglar sus carreteras, tener sus semáforos, cambiar farolas, etcétera. Se van a nutrir fundamentalmente de tributos propios. Los tributos propios pues son los impuestos locales que tiene, como el sello de los coches, la contribución de los pisos, todos esos tributos propios que crea el municipio. Pero también la participación que tiene, la parte que se lleva de los del Estado y también de las comunidades autónomas. Así que la hacienda local, las entidades locales, para tener todos esos servicios, al final tira de todo, de lo suyo propio, del Estado y de las comunidades. Bueno, pues vamos a hablar de las comunidades en este capítulo 3, que creo que es ya el último del título, y nos dice cómo va a constituirse una comunidad autónoma. El 143 nos dice que en el ejercicio del derecho a la autonomía, reconocido en el artículo de la Constitución, las provincias limítrofes pues se van a poder constituir en comunidad autónoma, pero para ello tienen que cumplir con unas características históricas, culturales, económicas, que sean comunes, ¿vale? Tienen que tener eso en común. Y los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno. Vamos a ver cómo va esa iniciativa, ¿vale? Cómo se hace. Pues esto se hizo en su día, claro, y ya no se ha vuelto a hacer. Pero hay que saber cómo se hizo, porque es objeto de preguntas de examen. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a las diputaciones interesadas, ¿vale? Diputaciones, que recordemos que era el órgano de gobierno de la provincia. O bien, si no es una diputación, pues al órgano interinsular, es decir, a esos cabildos o esos consejos.
y también a las 2/3 partes, importante, de los municipios, ¿vale? Por lo menos un 66,6% de los municipios. Pero además la población de esa parte de la población tiene que representar por lo menos a la mayoría del censo, es decir, a la mitad más 1 de la población. Bueno, pues estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de 6 meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las corporaciones locales interesadas, ¿vale? Que no se demoren el tiempo, que desde la primera adopción, el primer acuerdo, empieza a contar el plazo de 6 meses. Y si no prospera, es decir, no sale bien, pues se puede repetir pasados los 5 años. Las Cortes, mediante ley orgánica, en este caso, podrán, importante, por motivos de interés nacional, no interés público ni interés de ningún otro tipo, interés nacional, van a poder autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 143.1. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, pues Madrid. También puede autorizar o acordar, en su caso, un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. ¿Qué nos recuerda esto? Pues Ceuta y Melilla no son provincias, son dos poblaciones, localidades, no son ciudades autónomas realmente. Y el 143 dice que podrá sustituir la iniciativa de las corporaciones locales, a que se refiere el apartado 2 del 143. Es decir, si no quieren, pues se les obliga, por decirlo de otra manera. Y ahí tenemos el caso de Almería. ¿Vale? En Almería se aplicó esta sustitución de la iniciativa. Ahí tenéis pues las tres maneras o tres excepciones, ¿vale? Digamos las uniprovinciales, los que no son provincias y las provincias que no surgía una iniciativa de incorporarse en ninguna comunidad autónoma ni a ellas mismas como una sola ni nada, pues se la metieron con, por ejemplo, en este caso Andalucía. 145, un artículo para decir en su apartado primero que no se admite la federación de comunidades autónomas, ¿vale? No se puede hacer un estado federado. Eso ya lo sabemos. Los estatutos, ¿vale? Los estatutos ya veremos que es la normativa básica de la comunidad autónoma y tal, es como la constitución de la comunidad autónoma. Van a poder prever los supuestos, requisitos y términos en que las comunidades autónomas podrán celebrar convenios entre sí, ¿vale? No se pueden federar, pero sí que pueden celebrar esos convenios. ¿Para qué? Para gestión, prestación de servicios propios, así como el carácter y efecto de la correspondiente comunicación a las Cortes, ¿vale? Tienen que comunicar a las Cortes si existe algún tipo de convenio. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación necesitan la autorización. Es decir, que si es para gestionar y para prestar servicios propios de las comunidades, simplemente se comunica. Pero en los demás casos, ya que sean cosas más importantes, necesita autorización de las Cortes. ¿Vale? Cuidado con estos dos casos diferentes. Gestión y prestación de servicios propios de las comunidades autónomas, que luego vamos a ver qué le corresponde a una comunidad autónoma y qué le corresponde al Estado. Pues si hacen convenio entre sí, se comunica. Que ya es algo más importante o algo que compete al Estado y tal, pues necesita esa autorización. El proyecto del estatuto, va a ser elaborado por una asamblea
esa asamblea va a estar compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular, ya sabemos que cabildos o consejos, ¿vale? En caso de Canarias, cabildo, en caso de Baleares, consejos. Y por los diputados y senadores elegidos en ellas. Esto ahora a lo mejor no lo entendemos porque todavía no hemos visto, bueno, creo que sí lo hemos visto, que cada comunidad autónoma elige a una serie de diputados y a una serie de senadores. Pues además de ellos, los miembros de la Diputación, ¿vale? Entre esos tres sujetos van a elaborar ese proyecto de estatuto para convertirse en comunidad autónoma, estamos hablando. Lo van a elevar a las Cortes y se va a tramitar como ley. Dentro de los términos de la presente Constitución, los estatutos serán la norma institucional básica, ¿vale? Pregunta de examen también de cada comunidad autónoma. El Estado los va a reconocer y los va a amparar como parte integrante de su ordenamiento jurídico, ¿vale? Pero es, si te dicen en una comunidad autónoma, ¿cuál es la norma institucional básica? Y te van a poner como respuesta la Constitución. No, error. La norma institucional básica es perdón, los estatutos, ¿vale? El estatuto de autonomía. ¿Qué tiene que contener un estatuto como mínimo? Pues cómo se va a llamar la comunidad autónoma, el nombre que le van a dar va a ser el que corresponda a su identidad histórica, no la van a llamar un nombre que atente contra pues ese honor, esa dignidad que tenga la comunidad autónoma, ¿vale? La que mejor corresponda a su identidad histórica. La delimitación de su territorio, desde dónde hasta dónde llega, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, las Cortes Valencianas, por ejemplo, es la Asamblea Legislativa de Valencia, pues todos esos nombres, cómo se organizan, cómo se componen, dónde está su sede, todo eso tiene que figurar en el estatuto. Y qué competencias asume dentro del marco establecido en la Constitución, que nos viene aquí abajo ahora. Y las bases para el trasvaso de los servicios correspondientes a las mismas. ¿Vale? ¿Qué competencia asumo como comunidad autónoma? Y bueno, los estatutos no son una norma fija, se pueden reformar. Y esa reforma se va a ajustar al procedimiento establecido en los mismos y va a requerir en todo caso la aprobación de las Cortes mediante ley orgánica, ¿vale? Cuidado con eso. Y nada, vámonos con las competencias. Importante saberse estos dos números, ¿vale? 148 las competencias de la comunidad autónoma y 149 las competencias exclusivas del Estado. Esto, cuando ya lo leamos unas cuantas veces, le vamos a encontrar la lógica en la cabeza y no va a ser tan difícil de saber, ¿vale? De todas formas, bueno, si nos aprendemos la lista del Estado, pues vamos a saber que el resto es de la comunidad autónoma. Podemos hacer eso, pero conviene leerse siempre las dos, porque va a haber algunos matices que voy a destacar ahora. Bueno, pues las comunidades autónomas como tal, pues pueden organizar obviamente sus instituciones de autogobierno, pueden alterar los términos municipales comprendidos en su territorio y en general las funciones que correspondan a la administración del Estado sobre las corporaciones locales, bla bla bla, ¿vale? Alterar los términos municipales, no provinciales, porque provinciales recordemos que necesitaba la aprobación de las Cortes por ley orgánica, que nos lo dijo antes en otro artículo. Puede hacer ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, ¿vale? Todo esto son cosas como de una importancia asumible por la comunidad autónoma, como podemos observar. Obras públicas de interés de la comunidad, siempre que se hacen en su propio territorio, claro.
Ferrocarriles y carreteras, ya esto me parece como algo más importante, pero dice que se desarrolla íntegramente en el territorio de la comunidad, ¿vale? Pues entonces sí. En los mismos términos, el transporte desarrollado por medios o por cable, bien. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos, ¿vale? Esto, cuidado, porque luego vamos a ver que los otros no. Puertos y aeropuertos deportivos. Y en general los que no desarrollan actividades comerciales. ¿Qué más puede hacer una comunidad autónoma? Pues va agricultura y ganadería, montes, lo tenéis todo subrayado, ¿vale? Medio ambiente. En medio ambiente, cuidado, que es la gestión, ¿vale? Esto ya empezamos ya aquí a matizar. Luego vamos a ver que la legislación en esta materia sí que corresponde al Estado, ¿vale? Pero la gestión sí que puede asumirla la comunidad autónoma. De hecho es lo habitual. Bien, los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales, regadíos de interés en la comunidad autónoma, aguas minerales, aguas termales. La pesca en aguas interiores, cuidado. La pesca marítima es exclusiva del Estado. Cuidado aquí también, marcamos en las que haya algún matiz importante. Marisqueo, acuicultura, caza, pesca fluvial, ferias interiores, el fomento del desarrollo económico de la comunidad, la artesanía, museos, bibliotecas, conservatorios, patrimonio monumental de la comunidad autónoma, fomento de la cultura, de la investigación, promoción y ordenación del turismo, promoción del deporte, del ocio, asistencia social, sanidad, higiene y la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones, la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica para el tema de la policía local. Y nada, nos dice que transcurridos 5 años, mediante reforma de los estatutos, las comunidades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. El artículo 149 tiene las competencias exclusivas del Estado, ¿vale? Aprenderse los numeritos 148 y 149. Importante, porque a veces por el numerito podemos descartar las que no son correctas en una pregunta, pero es que hay veces que preguntan por el artículo y hay un par de apartados que nos tenemos que saber hasta el número, que ahora os digo cuáles son. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad, nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería, derecho de asilo. Como vais a ver, son todo cosas muy esenciales de un país que va a manejar directamente el Estado. Son como de mayor importancia. Relaciones internacionales, defensa, fuerzas armadas, justicia, legislación en toda esta materia. Esto es uno de los numeritos que hay que saberse. 149.1.6. Legislación mercantil penal, ¿vale? Debemos saberlo por parte penal, por parte penitenciaria. Legislación procesal, todo el tema de cómo va un procedimiento penal. Y todo eso corresponde al Estado. Cuando veáis la palabra legislación va a corresponder al Estado. Legislación laboral, ¿vale? Pues el Estatuto de los Trabajadores, todo ese tipo de legislación. La legislación civil, ¿vale? El Código Civil, todo eso pues corresponde al Estado también. Nada más importante por aquí. Con que os quedéis con legislación civil, pues ya implica todo esto. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial,
temas de aduanas, aranceles, comercio exterior, todo el sistema monetario, qué monedas se utilizan, qué divisas, cambios, todo eso. Legislación sobre pesas y medidas, hora oficial. Es decir, no puede Cataluña, por ejemplo, decir que ellos van a utilizar el tema de no cambiar la hora en invierno y en verano. Pues no, si el Estado le compete, pues el Estado decide si en todo el Estado se cambia o no se cambia. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, Hacienda, la deuda del Estado, investigación científica y técnica, ¿vale? Dice fomento y coordinación general, ¿vale? Porque sí que existía arriba, vámonos para arriba otra vez, el fomento de la cultura en el punto 17 de la cultura y la investigación. Aquí dice fomento, y cuidado, aquí dice fomento y coordinación general, ¿vale? Sanidad exterior, porque la sanidad a secas es competencia de la comunidad autónoma. Legislación sobre fármacos, legislación de la seguridad social, base del régimen jurídico de las administraciones públicas. Esta es la ley 40, que obviamente es una ley estatal. El estatuto de los funcionarios, que ya sabremos que es el TREBEP, el Real Decreto 5/2015. La del procedimiento administrativo común, que es la ley 39/2015. Esta también es 2015. Legislación sobre expropiación forzosa, legislación sobre contratos, ya sabemos que es la ley 9/2017. El sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas, concesión administrativa, en fin, todo eso corresponde al Estado. La pesca marítima, como os he dicho, cuidado no confundirla con la de aguas interiores, ¿vale? Esta es marítima. La marina mercante, iluminación de costas, todas las costas pertenecen siempre al Estado. Puertos de interés general, aeropuertos de interés general, el espacio aéreo, meteorología, matriculación de aeronaves, ferrocarriles. Cuidado con esta, que también es para matizar, el territorio de más de una comunidad autónoma, ¿vale? Régimen general de comunicaciones, tráfico, correos, telecomunicaciones, cables aéreos, submarinos, radiocomunicación. Estado, legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, pero que concurran por más de una comunidad, ¿vale? Cuidado con esta también. Siempre que nos digan más de una comunidad, como afecta a más de una, nos vamos siempre al Estado. Muchísimas más, pero como veis son todas fáciles de saber, porque por intuición se adivinan fácil. Legislación del medio ambiente, ¿ves? Cuidado aquí también, el medio ambiente, pero la legislación básica, ¿vale? El medio ambiente como tal le compete a la comunidad, pero la legislación al Estado. Obras públicas de interés general que afecte a más de una comunidad, si afecta a más de una, el Estado. Régimen minero, régimen energético, régimen de producción, comercio, armas y explosivos, todo lo que tenga que ver con armas y explosivos, el Estado. Prensa, radio, televisión, ¿vale? Medio de comunicación social. Todas esas normas básicas, cuando diga también básicas, pues se refiere a establecer un marco regulatorio principal, básico, para que luego las comunidades autónomas puedan también desarrollar un poquito, ¿vale? Dice ahí, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las comunidades, ¿vale? Pero la norma básica, el Estado. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español, museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, ahí ya te lo está chivando. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas pueden crear
policías autonómicas, ¿vale? Aquí en Andalucía pues sí que tenemos policía autonómica, se ven muy poquito, pero existen. El País Vasco tenemos la Ertzaintza y los Mossos en Cataluña. La Policía Foral Navarra también la tienen. Y bueno, hay distintas competencias en cada comunidad que les han ido otorgando. Pero bueno, que sepamos simplemente que la seguridad pública corresponde al Estado, que es lo que nos compete aquí ahora mismo, pero que pueden crear policía autonómica en los estatutos y según la ley orgánica. El 30, expedición, homologación de títulos académicos, profesionales, ¿vale? Todo eso también. Estadística para fines estatales, pues ya estatales te está archivando lo que es. Autorización para la convocatoria de consultas populares vía referéndum, muy importante esto. También nos recuerda a Cataluña, ¿no? Referéndum, el Estado no puede convocar la comunidad autónoma un referéndum. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas. Las materias no atribuidas expresamente al Estado podrán corresponder a las comunidades autónomas. Es decir, que lo que no esté atribuido al Estado en este artículo 149 lo puede asumir la comunidad autónoma, ¿vale? En su respectivo estatuto lo tendrá que reflejar. Y las materias que no haya asumido los estatutos de autonomía la comunidad, subsidiariamente, como no se hace cargo la comunidad, pues se hará cargo el Estado, ¿vale? Cuyas normas prevalecerán en caso de conflicto. El derecho estatal, por tanto, va a ser supletorio en las comunidades autónomas. Es decir, supletorio quiere decir que si en el estatuto hay algo que no está regulado, pues nos vamos a la normativa estatal, a la Constitución, nos vamos a la ley X, ¿vale? A lo que sea. Vale, artículo 150. Este es muy importante. Tiene 3 apartados y en los 3 apartados se regula 3 cosas diferentes. Yo lo llamo el artículo MTA. Ley marco, ley de transferencia y ley de armonización. Vamos a ver una por una, porque además la preguntan siempre de forma literal. Las Cortes podrán atribuir a las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismos. Yo lo que subrayo siempre es esto, para sí mismas. ¿Por qué? Porque se llaman ley marco. Yo ya veo un marco con un espejo y esto de verme a mí mismo ya me recuerda a que estamos en el apartado 1. MTA, marco, ley marco para sí misma. La definición o la respuesta que tenga el para sí mismas muy probablemente sea la correcta. Pues bueno, va a dictar un marco con unas normas legislativas que contengan unos principios, unas bases y unas directrices, ¿vale? Lo que es una base que se va a fijar por una ley estatal, sin perjuicio de la competencia de los tribunales. En cada ley marco se establecerá la modalidad de control de las Cortes. Es decir, que aunque las Cortes van a hacer una ley marco y luego la comunidad autónoma va a seguir desarrollando esa ley sin salirse de ese marco, ¿vale? Además de eso, las Cortes van a asegurarse una medida de control, una forma de control para que esa comunidad autónoma, regulando o siguiendo desarrollando esta ley, no se salga de ese marco. Bien, pues esa es la ley marco. Y ahora, la de transferencia es cuando el Estado transfiere a la comunidad autónoma una
competencia. ¿Y cómo lo hace? Mediante ley orgánica. Ley orgánica. Facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, es decir, si le permite, le transfiere, una competencia, pues a cambio en esos presupuestos generales del Estado irá esa partida de dinero para poder desarrollar esa competencia que va a asumir, ¿vale? Pero también el Estado se asegura una fórmula de control a la comunidad. Esa es la de transferencia, ¿vale? Lo más importante aquí es que se transfiere una materia de titularidad estatal mediante ley orgánica. ¿De acuerdo? Y ya por último, la de armonización, pues como su propia palabra indica, es para armonizar. Vamos a ver. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios, ¿vale? Los principios, parece como una ley marco. Dice para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a las competencias de estas. A mí aquí se me ocurre un ejemplo donde a lo mejor deberían armonizar, y es en el impuesto de sucesiones y donaciones. Hay comunidades autónomas donde por heredar se paga 0 y otras comunidades que se paga muchísimo dinero por heredar. Entonces ahí el Estado a lo mejor debería meterse y armonizar, hacer una disposición normativa, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo exige el interés general. Bueno, no es justo que un residente de una comunidad autónoma pague muchísimo más que por el mismo hecho que por vivir en otra comunidad autónoma. Pero esto requiere varias cosas. En principio se tiene que apreciar la necesidad de que sea por interés general y requiere mayoría absoluta de cada cámara, tanto del Congreso como del Senado. Mayoría absoluta de las dos cámaras, ¿vale? Y en este caso pues podría armonizarse eso, de forma que a lo mejor dice pues ni 0 ni 50, vamos a dejarlo en 20 para todas las comunidades autónomas, pues ya está. Así que recordarlo, ley marco tiene la facultad de dictar para sí misma esa norma, ¿vale? Pero se va a basar en un marco estatal. La de transferencia, una materia o competencia estatal va a transferirse a la comunidad autónoma mediante ley orgánica. Y la de armonización, pues como su propia palabra indica, para armonizar esas distintas leyes en las distintas comunidades autónomas para que sean más parecidas o más justas. Bien. Bueno, el 151 nos dice que esa espera de 5 años para adquirir esas competencias autonómicas no va a ser requerido cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del 143.2, que os recuerdo que son 6 meses, cuando sea por 3/4 partes de los municipios, ¿vale? Las 3/4 partes de los municipios que representen al menos la mayoría del censo de cada una, ¿vale? O sea, la mitad más 1 de cada provincia. Y además de todo esto, que ya son unos requisitos tremendamente grandes, además se va a hacer un referéndum que se tiene que aprobar por mayoría absoluta. Referéndum, mayoría absoluta de cada
provincia también, que es más difícil todavía. Todo esto se establecerá mediante ley orgánica. En el supuesto previsto para este procedimiento, para la elaboración del estatuto, será el siguiente. Aquí viene detallado en 5 pasos. El gobierno va a convocar, ya sabéis que las comunidades autónomas eligen diputados y senadores. Pues va a convocarlos a todos. Van a constituirse en asamblea, ¿vale? Pero para elaborar el proyecto de ese estatuto de autonomía. Y lo tienen que aprobar, lo que es el proyecto, por mayoría absoluta. Una vez que este proyecto está aprobado, del estatuto, por la asamblea de parlamentarios, que se llama, se va a remitir a la, yo le escribo CCC, perdón, si queremos ponerle la D, Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, de ahí la D, la cual, dentro del plazo de 2 meses, ¿vale? Importante este plazo, lo va a examinar con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. Bueno, que van a mandar unos delegados a esta asamblea, no van a ir todos los diputados provinciales, ni todos los senadores, ni nada, sino que se elegirán a unos cuantos para ir a exponer todo lo que es el estatuto, todo lo que han elaborado, para acordar su formulación y cómo va a quedar definitivamente con la Comisión Constitucional esta del Congreso. ¿Que se alcanza el acuerdo? Pues nada, si se cierra todo, el texto resultante, como dice ahí, se va a someter a un referéndum y se va a votar en cada provincia. Si el proyecto de estatuto es aprobado en cada provincia, tiene que aprobarse en cada una de ellas por la mayoría de los votos, como hemos visto antes. Si se aprueba, el siguiente paso es elevarla a las Cortes. Los plenos de ambas cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación, ¿vale? Lo que hace las Cortes es ratificar ese proyecto de estatuto. Ya una vez aprobado, ya deja de ser proyecto, ya es un estatuto, y el rey, como cualquier otra ley, pues lo sanciona y lo promulga. Esto es si se alcanza, que está aquí en amarillo, ¿vale? Si se alcanza. Y el punto 5 dice: de no alcanzarse, el proyecto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes, el texto aprobado, entonces ya va como una ley normal. El texto aprobado se somete a referéndum en el ámbito territorial del estatuto o de esa comunidad autónoma, y en caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá a su promulgación en los términos del párrafo anterior. ¿Vale? Pues nada, la diferencia es que si se alcanza el acuerdo, pues ya sabéis, referéndum, que se aprueba en cada provincia, pues se eleva a las Cortes lo ratifican, se aprueba el estatuto, el rey lo sanciona y lo promulga. Que no, pues entonces se tiene que tramitar como proyecto de ley en las Cortes. Como proyecto de ley, pues primero se vota en el Congreso, luego en el Senado, en fin, va un poco diferente. Y ese proceso lo vamos a ver cuando veamos la aprobación de una ley normal y corriente. Dice que la no aprobación del proyecto de estatuto por una o varias provincias no va a impedir la constitución de las restantes. Es decir, si en Andalucía, que somos 8 provincias, solo 4 hubieran votado que sí y otras que no, pues las que han votado que sí y todo se ha hecho correctamente, va a seguir adelante para ellas. ¿Vale? Importante eso. 152 dice que los estatutos aprobados por el procedimiento anterior
la organización institucional autonómica se va a basar en una asamblea legislativa. Sabemos que tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Vale? Pues la asamblea legislativa corresponde a el poder legislativo, ¿vale? Y el consejo de gobierno al poder ejecutivo. Aquí nos lo detalla ahora. Dice: la asamblea legislativa, elegida por sufragio universal, con un arreglo a un sistema de representación proporcional por cada provincia, evidentemente, la representación de las diversas zonas del territorio, todo eso, en esa proporción. Luego va a haber un consejo de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas. Y también, aparte del consejo de gobierno, pues está también el presidente, que lo detalla aquí como órgano. El presidente es elegido por la asamblea, ¿vale? Esta asamblea legislativa es quien elige al presidente. Lo nombra el rey. El presidente de nuestra comunidad autónoma lo nombra el rey. Y al presidente también le corresponde dirigir el consejo de gobierno, ¿vale? Dirige el consejo de gobierno este. También le corresponde esta cosita, también hay que, ya en la ley 40, cuando veamos el tema 4, lo vamos a diferenciar un poquito. La suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. Esto quiere decir que de la comunidad autónoma es la suprema representación, no hay nadie más alto que él dentro de la comunidad autónoma, ¿vale? Y también representa al Estado en la comunidad autónoma, pero es una representación ordinaria. Cuidado con eso, apuntárselo si queréis en el margen aparte, ¿vale? Representación ordinaria del Estado. El presidente de la comunidad autónoma representa ordinariamente al Estado. Y la suprema representación de la comunidad autónoma, a secas. Bueno, pues como el poder ejecutivo, que lo compone el consejo de gobierno y el presidente, pues estos dos órganos van a ser políticamente responsables ¿ante quién van a responder? Pues ante la asamblea legislativa, ¿vale? Que son como las cortes, pero de la comunidad autónoma. Solamente es una cámara, a diferencia del poder legislativo en el Estado, que tenemos al Congreso y tenemos al Senado. En las comunidades autónomas solo hay una sola cámara, que es la Asamblea Legislativa. Vale, ¿y quién nos falta aquí? El Poder Judicial. ¿Quién es el representante, ¿no?, del órgano que representa a la comunidad autónoma en el Poder Judicial? Pues el TSJ, Tribunal Superior de Justicia. Ya veremos en derecho penal cómo se componen y la jerarquía de todos estos tribunales. No hagamos ahora un lío con otras cosas, pero bueno, el TSJ dice aquí: sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo, culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, ¿vale? Lo más alto que hay dentro de una comunidad autónoma, pues el TSJ. En los estatutos de las comunidades autónomas podrán establecerse los supuestos y la forma de participación en aquella, bla 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 bla. Una cosa importante, Ceuta y Melilla, que son dos ciudades autónomas, no son comunidades, tanto Ceuta como Melilla están adscritas, digamos, al TSJ de Andalucía, para que lo sepamos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 123, las sucesivas instancias procesales en su caso se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la comunidad autónoma, bla 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 bla, en primera instancia. Nada más. Aquí esto ya lo veremos cuando veamos todos los procedimientos judiciales, recursos y ya
aprendamos bien la jerarquía de los juzgados. Una vez sancionados y promulgados los respectivos estatutos, que era de lo que estábamos hablando, de estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores. O sea que para volver a una vez que ya se ha publicado un estatuto, solo se puede modificar por el procedimiento contemplado en el propio estatuto y además, muy importante, con un referéndum, ¿vale? Entre los electores inscritos, es decir, un referéndum pero ya a nivel autonómico, ¿vale? Y nada más, que nos pone por aquí también que mediante la agrupación de municipios limítrofes, por ejemplo un área metropolitana, una mancomunidad de municipios, pues los estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, como las que os he dicho. Y van a tener una personalidad jurídica plena, ¿vale? Como hablábamos antes de provincia propia y municipios plena, pues agrupación de municipios sigue siendo plena. Otro artículo muy preguntado. Estas 4 letritas hay que sabérselas casi literalmente, porque la preguntan muchísimo. Y muchas veces nos ponen las 4 y cuál es la incorrecta. Es decir, que este artículo hay que dominarlo. Y es cómo se controla la actividad de los órganos que hemos nombrado antes, ¿vale? A nivel de comunidad autónoma. Bueno, pues vamos a ir leyendo. El Tribunal Constitucional, en lo relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones. Las disposiciones son leyes, reglamentos que tengan fuerza de ley, ¿vale? Si tiene fuerza de ley y estamos hablando de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional. ¿Quién va a controlar todas las funciones del 150.2? Que son las... El 150 era el MTA, Ley Marco, Transferencia y Armonización. Pues este es el apartado 1, 2 y 3. Ley de transferencia. ¿Quién va a controlar esta ley de transferencia? Pues el gobierno. El gobierno español, previo dictamen del Consejo de Estado, va a controlar el ejercicio de funciones delegadas, ¿vale? De transferencia o de delegación, que tienen los dos nombres, cuidado con ello. Pues ¿quién va a controlar eso, ¿vale? La administración autónoma y sus normas reglamentarias. Pues si nos habla de administración, pues el contencioso administrativo es quien nos va a controlar esa administración autónoma. Y dinerito y presupuestos lo va a controlar el Tribunal de Cuentas. Todos los órganos que aparecen en A, B, C y D son órganos estatales que van a controlar la actividad de las comunidades autónomas, ¿vale? El constitucional, todo lo relativo a esas normas con fuerza de ley que tengan que ver o se divague un poco sobre si es constitucional o no, pues ahí entra el Tribunal Constitucional. Es que no quiero poner TC porque se confunde con Tribunal de Cuentas, ¿vale? Olvidaros de eso. El gobierno va a controlar esas funciones delegadas o leyes de transferencia que están contempladas en el 150.2, que aquí te lo detalla. Y bueno, importante, pues previo dictamen del Consejo de Estado. El contencioso administrativo va a controlar la administración autónoma, administración, así lo vinculamos. Y Tribunal de Cuentas, está fácil, pues económico y presupuestario, ¿vale? Pues nada, le echáis una lecturita, subrayáis, está subrayado ya lo importante, pero bueno, lo remarcáis.
Y 154 tenemos a un delegado nombrado por el gobierno. Esto cuando veamos el tema 4 lo vamos a entender mejor. Esto es una persona que depende directamente además del presidente del gobierno. Pues nada, lo va a nombrar el gobierno y va a dirigir la administración del Estado, ¿vale? Lo que es cosas del Estado en la comunidad autónoma, por lo cual cada comunidad autónoma tiene un delegado, ¿vale? Y luego en las provincias habrá subdelegados. Pero esto es lo importante: dirige la administración del Estado. Delegado, Estado. Siempre vamos a intentar buscar la forma de vincular una cosa con la otra. Bueno, el famoso artículo 155. ¿Quién nos recuerda cuando se le aplicó a Cataluña? Después de esa declaración de independencia y todo eso que hubo, pues el artículo 155 hubo bastante dilema porque aquí viene muy escueto, nunca se había aplicado, no ha estado desarrollado bien cómo aplicarse, y bueno, se aplicó de aquella manera y fue válido y ya está. Vamos a echarle un vistazo. Dice: si una comunidad autónoma no cumple con las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actúe de una forma que atente gravemente al interés general de España, como es el caso de declarar la independencia de una zona del territorio español, ¿qué hubo que hacer previamente? Que esto sí que se hizo, pues se requiere al presidente de la comunidad, que creo que por aquel entonces era Quim Torra, si no recuerdo mal, creo, no recuerdo ahora mismo. Se le requiere, es decir, se le pregunta: oye, te estoy requiriendo esto, ¿por qué no tal? Pues si no contestas o lo que contestas no sirve de mucho, pues, o de no ser atendido, como dice ahí, requiere la mayoría absoluta del Senado. Cuidado que la mayoría de las cosas siempre es el Congreso, en este caso es el Senado, cuidado. Pues nada, si le da la mayoría absoluta el Senado, pues puede adoptar unas medidas necesarias para obligar a ese cumplimiento forzoso, para que cumpla dichas obligaciones o para la protección del interés general. Y dice aquí que para la ejecución de esas medidas necesarias que hay que aplicar, pues el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la comunidad autónoma, policías, en fin, todas las autoridades que compongan las asambleas, etcétera, etcétera. Pues nada, seguimos. Las comunidades autónomas van a gozar de una autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios importante, de coordinación y de solidaridad, ¿vale? Esos dos principios: coordinación con Hacienda del Estado y solidaridad entre todos los españoles. Esto, pues subrayarme aquí estos dos, que es lo importante. Las comunidades autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, gestión y liquidación de los impuestos, ¿vale? En otras palabras, recursos tributarios. Así que nada, la comunidad autónoma pues puede, digamos, ingresar ese dinero para que luego hacer como de recaudadores del Estado. Luego se lo mandará al Estado, al Tesoro Público, y el Tesoro Público ya Hacienda dispondrá. Antes hablábamos de los recursos que tenían las comunidades, los municipios, ¿no? Que al final tiraban de sus tributos propios, de las comunidades y del Estado. Pues aquí nos habla de los recursos de las comunidades autónomas, que van a ser impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales. Pueden poner un recargo a ese impuesto estatal.
y participaciones en los ingresos del Estado. ¿Vale? De ahí pilla dinero la comunidad. Puede poner sus propios impuestos, tasas, contribuciones. Puede recibir transferencias de un fondo de compensación interterritorial. Puede haber otras asignaciones que provengan de los presupuestos generales del Estado. Rendimientos de su patrimonio, si por ejemplo tiene, no sé, dinero en fondos y tal, pues todos esos beneficios que vaya obteniendo de su patrimonio, pues también son recursos de los que va a poder tirar. Y productos de operaciones de crédito, es decir, pues préstamos que pida y todo eso. Vale, algunas limitaciones, pues las comunidades no podrán nunca, en ningún caso, adoptar medidas tributarias, es decir, poner impuestos a bienes que estén situados fuera de su territorio o que supongan un obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. Eso no hace falta explicarlo, creo que se entiende perfectamente. Si está fuera de su territorio no tiene sentido poner un impuesto el gobierno andaluz a un piso que esté en Extremadura. Pues no vale. Y tampoco los que supongan un obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. Esto significa poner aranceles. Pues pongo aranceles a Extremadura, pone aranceles al aceite y a la aceituna que viene de Jaén, de Andalucía. Pues no se pueden poner, porque limitaría esa libre circulación de mercancías o servicios. Y bueno, pues mediante una ley orgánica, importante, orgánica, podrá regularse el ejercicio de las competencias enumeradas en el apartado 1, es decir, todo esto. Las normas para resolver conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las comunidades y el Estado. Vale. En los PGE, presupuestos generales del Estado, podrá establecerse una asignación a las comunidades en función del volumen de los servicios, de las actividades estatales que hayan asumido. Por ejemplo, ¿qué digo yo? Las competencias penitenciarias las tiene Cataluña y País Vasco, pues entonces habrá que darle también ese dinero para que cubra ese servicio. Entonces repetimos, le van a dar dinero, una asignación económica en función del volumen de servicios y actividades estatales. Ahí es donde he metido lo del tema penitenciario que hayan asumido, y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos, es decir, un nivel mínimo de calidad y funcionamiento, si no tiene sentido. Y nada, por último dice que con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad del que tanto habla la Constitución española, pues se establece un fondo de compensación con destino a gastos de inversión cuyos recursos son distribuidos, esto es lo importante, por las Cortes. El fondo de compensación lo distribuye las Cortes. Este apartado es simplemente eso. ¿Para qué? Para hacer efectivo el principio de solidaridad.